Eso, muy Así es. bien. Ahí pusimos grabar el tiro. Y lo que le comentaba, entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos, y aprovecho entonces de mencionar, el trabajo de hoy día sería una aplicación entonces del tema del entorno productivo, que sería la unidad 2, y para ello vamos a necesitar que puedan contar con su programa de la asignatura que dictan, en especial de la formación técnico profesional o también educación superior técnico profesional. Y la idea de hoy día va a ser tomar lo que hemos aprendido y en especial la introspección que hicieron en el área de estudio. Vamos a tomar los programas de estudio y a partir de eso vamos a aplicar mejoras a los programas y también vamos a usar algunas herramientas que se ocupan para mejorar los programas de estudio. Y vamos a ir a compartir ya la pantalla. ¿Todos pueden ver ya? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Se perfecto. ve, profe, Entonces, sí. Solo ahí eso. tenemos la parte 5 entonces, que está asociada a la unidad 2 y es titulada Aplicación del entorno laboral a los programas de estudio de educación media técnico profesional y educación superior profesional. Y mientras siguen entrando algunos compañeros, les comentaba que necesitamos entonces contar cada uno de ustedes con su programa de estudio donde aparezcan las unidades temáticas, donde aparezcan también el perfil o el objetivo general de la asignatura. Así vamos a poder ir haciendo esta actividad juntos y esto va a ser la actividad que va a medir de alguna forma el aprendizaje y que es más bien la aplicación de lo que hemos ido conociendo durante durante esta unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá la actividad entonces recurre a este programa y va a ser una aplicación de el entorno laboral a la intervención de los programas de estudio que probablemente alguno de ustedes ha tenido que hacer o va a tener que hacer producto de su labor docente, y eso conlleva hacer una introspección al mercado laboral y ver qué tecnologías o competencias están siendo necesarias en los alumnos que están saliendo. Y de ese modo podamos ir actualizando estos programas de estudio conforme a los requerimientos del mercado. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un programa de estudio. Aquí hay un ejemplo. Este es el programa de estudio de esta asignatura y está conformado de algunos ítems, entre ellos las horas pedagógicas, las horas cronológicas, el título. Por otro lado, tenemos si es un prerequisito o un requisito anterior o posterior a alguna asignatura. En los mismos programas de estudio vamos a ir encontrando distintas secciones. Esta sería la primera sección. Lo más importante que vamos a ocupar de los distintos programas de estudio, que en este caso serían los de ustedes, es el perfil de egreso, que aquí está mencionado en la parte central. Y como verán, hay cuatro eh, subunidades del perfil de egreso que se pretende alcanzar con la asignatura, que en este caso es la que yo elegí de ejemplo, la que estamos cursando actualmente. Y ahí como verán, ahí menciona una introducción en un sentido que dice que esta asignatura está orientada al desarrollo de capacidades que permitan a los estudiantes detectar los requerimientos y demandas de los profesionales técnicos que necesita actualmente la empresa y la industria, permitiendo además desarrollar las siguientes capacidades. Y aquí menciona estas cuatro que serían las principales para lograr este gran enunciado que está arriba. Entonces lo vamos a ver con más detalle, pero estamos haciendo nada más un ejemplo del programa de estudio en donde tenemos un objetivo planteado y tenemos a su vez subobjetivos o subtemas que lograrían formular este perfil de egreso. En el caso de ustedes van a tener programas de estudio de una asignatura y en este caso el perfil de egreso estará
asociado al objetivo de esa asignatura, pero es básicamente lo mismo. Llámese perfil de egreso o objetivo general de la asignatura, cada una de ellas va a demandar dictar ciertos contenidos que están en el mismo programa de estudio, por ejemplo, en este caso, aquí, a continuación. Se mencionan unidades temáticas. Estas unidades temáticas, a su vez, están un poco más explicadas en el lado izquierdo como resultado de aprendizaje y son las que estamos cursando actualmente. Hemos realizado la unidad 1 que se llama Funcionamiento y Dinámica del Entorno Productivo y actualmente estamos en exploración del entorno laboral, donde hemos ido hablando de procesos, hemos ido hablando de empleo, empleabilidad, cadenas de distribución, aprovisionamiento, y hemos ido tratando de ver cómo funciona el entorno productivo. Y en el caso del ensayo, ustedes mismos hicieron una introspección un poco más acabado de su propio entorno para conocer qué estaba pasando, cómo estaba formulado, en qué parte estaba conformado cada uno de sus especialidades y también un poco qué nuevas tecnologías estaban siendo utilizadas. Entonces, esto es el programa de estudio. Espero que todos puedan tener uno a la mano porque la idea es que dijimos, vamos a ocupar esta sesión para que cada uno de ustedes vaya redactando y formulando o dilucidando dudas de lo que va a ser enviado como evidencia en un sentido de la aplicación de esta unidad 2. Entonces, paso uno, todos con un programa y su programa de asignatura para que puedan ir siguiendo los pasos que vamos a ir llevando a cabo para aplicar cómo el entorno laboral se lleva al entorno del aprendizaje. Paso Profesor, entonces, pero, ¿sí? profesor, disculpe, Pablo Espinosa, Adelante. yo tengo de telecomunicaciones, que es un programa de estudio completo, porque yo de telecomunicaciones hago varios ramos. Perfecto. ¿También sirve el Sí, programa completo? sí, por supuesto. Tome una Ya, asignatura de ese ramo, ya, telecomunicaciones, unidad, no sé, vamos a hablar de ramo. ya. Ramo, por ejemplo, de, no sé, Instalación, mantenimiento básico de un terminal informático. por ejemplo, ahí tenemos Ya, una asignatura y eso va a tener un objetivo que se está sí, planteado que se va a entregar conocimiento de este tema a los alumnos, ¿no? sí, objetivo de aprendizaje de la especialidad. Perfecto. Y ahí vamos a tener entonces también unidades de aprendizaje o unidades temáticas, en las Claro, que se divide esta asignatura, ¿cierto? sí, Ya, eso es exactamente lo que está puesto acá arriba como ya, unidades temáticas y en el comienzo está un perfil de egreso, en este caso porque es una asignatura global, pero se claro, pretende algo con esta asignatura, que es la que estamos cursando hoy día. ya, Entonces lo mismo, para ustedes será telecomunicaciones, objetivo, ahí estará descrito por la institución, y estará definido que a partir de estas unidades temáticas vamos a lograr desarrollar ese objetivo general o ese perfil de egreso con esta asignatura. Y hasta ahí vamos. sí, ya, Entonces, no importando si es educación media técnica profesional o en alguno de los compañeros que educación superior técnico profesional, sirven los dos. Solo que vamos a hacer una distinción más adelante, porque en el caso de educación superior técnico profesional no hay requisitos normativos, pero en el caso de educación media sí. Entonces, para ir conceptualizando, pero también teniendo claridad sobre cómo está conformado esto y por qué la lógica de ir analizando también de una forma específica. Es porque, como muestra aquí la figurita, tenemos, en lo más elemental tenemos contenido, ya sea que está traducido en conocimiento. Sea tácito o explícito, se dicta a las personas, a los alumnos, a través de distintas metodologías didácticas y se va evaluando también para eh, ir reconociendo el grado de absorción de conocimiento. Estos contenidos se llevan y se engloban a tópicos más unificados que se llaman unidades temáticas. Ese es el marco de referencia sobre el cual se planifica ese aprendizaje, se organiza 19 toda esta horas. experiencia de aprendizaje. Esto, una vez adquirido, genera capacidades, conocimientos y habilidades que se conoce bajo el nombre de perfil de egreso. Esa es la lógica
que vamos a analizar hoy día y que nos va a llevar a aplicar el conocimiento del entorno productivo y laboral a nuestra asignatura en específico. De ahí vamos a tomar en especial lo que ustedes vieron en su ensayo de nuevas tecnologías o incluso áreas que ustedes pudieron advertir que se estaban requiriendo en el mercado. Siguiendo, yo tomando el ejemplo del programa que les mostré al comienzo, tenemos acá solamente la sección de perfil de egreso. El perfil de egreso está en la primera sección como un gran objetivo, permitir a los profesionales básicamente detectar requerimientos y demanda de los profesionales que actualmente están en la industria y permita desarrollar capacidades. Eso es a grandes rasgos el objetivo general. Para eso desglosaron, digo desglosaron porque este programa está hecho por otro comité, lo desglosaron en 4 subperfiles. Estos subperfiles están descritos de la siguiente forma. El primero, analizar los requerimientos que plantea la realidad productiva y socioeconómica regional, nacional e internacional como referente para la contextualización del currículum en relación con la especialidad y el sector económico correspondiente. Eso es una de las primeras, entonces, subunidades de este perfil que se deberían desarrollar para lograr el cumplimiento del objetivo más general que está arriba. Para eso hay unidades temáticas, que es las que hemos estado cursando. La primera está abajo, y la segunda está ahí al medio, en la parte inferior, y la última que nos queda sería la unidad 3. Hemos visto funcionamiento y dinámica del entorno productivo, estamos actualmente en exploración del entorno laboral, y por último vamos a ver estrategias de vinculación con el entorno laboral. Entonces, yo le puse para ayudar algunas flechas segmentadas en color verde. Para el primer subperfil y para el objetivo general, ustedes podrán ver que en las unidades temáticas 1 y 2 están acogidos conocimientos suficientes para contextualizar el requerimiento y las demandas del mercado versus las que necesitaría un profesional. Y en ese sentido, estamos atacando la realización de esta sección del perfil de egreso a través de estas 2 unidades temáticas. Profesor, Ahora, disculpe un momento. ¿sí? ¿Hay una consulta? Sí, hay unos alumnos que están pidiendo ingresar, por favor. Javiera es la única que vi hasta el momento, pero gracias ahí por avisar. Yo las tengo aquí, ahora me acostumbré a tenerlo en pantalla para verlo, pero si alguien tiene más problemas, sí, está bien, avísenme nada más. Por el momento yo Gracias. tengo mi lista vacía. En el perfil, en el que está desglosado en el punto 2, acá donde dice planificar y desarrollar situaciones de enseñanza y aprendizaje en contextos que permitan el conocimiento de las organizaciones que integran la experiencia laboral, yo les puse aquí una línea segmentada naranja. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que se está planteando como bajada del perfil es planificar y desarrollar situaciones de enseñanza, de aprendizaje en contexto que permita el conocimiento de las organizaciones que integran la experiencia laboral. Entonces, se está llevando este perfil a través de un objetivo que, si se fijan, el único que atinge a ese es un poco el de exploración del entorno laboral, donde a través del ensayo nuevamente se intenta hacer una introspección al contexto laboral para desde ahí poder sacar algunas enseñanzas o situaciones de enseñanza, como se dice ahí, pero no totalmente. Entonces, la unidad temática no está tan enfocada a poder realizar esa parte del perfil de egreso, por eso la puse en naranjo. Y fíjense algo interesante. El subperfil 3, que se dice actuar con responsabilidad
social y ética en todo contexto en que se desenvuelve profesionalmente. Acá hay una bajada del perfil de egreso, fíjense, totalmente desvinculada del perfil de egreso planteado en la parte superior. ¿Por qué? Y que se las coloco ahí con líneas segmentadas rojas. Y se los coloco hacia unos signos de pregunta. Porque el perfil de egreso planteado arriba no está interesado en un sentido a poder desarrollar un actuar responsable, social y ético. Porque no es un interés del perfil de egreso, pero está planteado como un subobjetivo para lograr este perfil de egreso. Por eso está puesto acá como algo en signo de pregunta. ¿Por qué se plantea esto si no hay una unidad temática, fíjense abajo, que esté desarrollando esta parte del perfil de egreso? Esto es común, esto no es tan raro en los programas de estudio. Yo tomo un programa de estudio real, que está activo, pero que tiene estas desvinculaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay promesas que no están y no van a ser posible cumplirlas porque no hay contenido suficiente para lograr esto. Esto es lo mismo que les puede pasar a ustedes con sus programas. Y para eso es que estamos haciendo esta actividad. Yo quiero que ustedes puedan revisar a la luz de esta lectura que yo hago del propio perfil de esta asignatura. Por ejemplo, como un ejemplo, y ustedes puedan hacer lo mismo con su programa, con su asignatura, y ustedes digan, bueno, ¿qué estamos prometiendo como objetivo de transferencia de conocimiento en esta asignatura? Y ustedes van a leer en su propio programa cierta declaración. Y luego vayan y fíjense si las unidades temáticas están atendiendo la realización de este perfil de egreso. Para terminar, también coloco ahí el último, que está en promover cambios en la cultura institucional, en los contextos de aprendizaje y en su propia práctica docente. Bueno, este está un poco dedicado más a la última unidad, donde sí vamos a través de planeación estratégica, vamos a poder ver algunas áreas de eso, y efectivamente el trabajo práctico de la unidad que viene es promover cambios culturales en la institución a través de estrategias de vinculación con el entorno laboral. Entonces, eso está bien. Pero si se fijan, el que está en rojito no está tan bien atendido. Entonces, ese es el primer paso de este análisis que quiero que podamos llevar adelante en sus propias unidades académicas y ustedes puedan hacer ese análisis. Entonces, esa sería la primera cosa que hay que hacer hoy día. Entonces, ustedes van a realizar un poquito de su lectura y van a checar si están todos o no bien vinculados y articulados. Ahora, ustedes tienen una especialidad en general del sector económico. Estos son los que están en el decreto 452, que son las especialidades con sus menciones. En el caso, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, aquí el de electricidad, menciona que tiene electricidad electrónica. Por ejemplo, si tomamos, eh, por ejemplo, administración, tiene dos especialidades, contabilidad y administración, y tiene dos menciones, recursos humanos, logística, y a su vez generan títulos profesionales acordes. Bueno, esto ustedes lo pueden conocer mejor y es una probablemente de las especialidades que ustedes dictan. Tomando como ejemplo una, si nos vamos al documento que se llama requisitos curriculares, y al decreto 220, se los voy a mostrar mientras para que nadie tenga tanta duda de qué me refiero. El decreto 220 es este que está en el entorno virtual, pero lo pueden descargar de la biblioteca del Congreso también. Básicamente el decreto, como su nombre lo establece ahí, define objetivos fundamentales y contenido mínimo obligatorio para la enseñanza media y fija normas generales para su aplicación. Entonces, como ven, aquí hay requisitos mínimos y contenidos mínimos que debiesen estar abordados
en los programas de estudio de las especialidades técnico-profesionales. El decreto hacia abajo tiene especialidad por especialidad y aquí está el listado de los planes comunes. Por otro lado, hacia abajo nos vamos a ir topando con las especialidades. Por ejemplo, la primera que nos topemos por acá. Este es bastante largo, pero es porque están todas las especialidades. Estos son los requisitos generales. Si ustedes lo pudieron revisar, se van a tocar con... Mejor vamos a buscar uno para que sea más práctico. Vamos a buscar... Había alguien de telecomunicaciones, recién me dijo. Telecomunicación. Entonces, este es el plan común. Y si avanzamos un poquito, llegamos al título 3, telecomunicaciones. Entonces tiene un apartado donde menciona el campo laboral, proceso, método y técnica de interpretación de ubicación, tenemos equipos e instrumentación, tenemos las unidades y acá tenemos los objetivos fundamentales. Y acá tenemos que dice que al egresar de la educación media técnica profesional, los alumnos y las alumnas habrán desarrollado la capacidad de, y aquí menciona, 10, 11, 12, 13, 17 capacidades. Entonces, esto es lo que el Estado ha definido como objetivos mínimos y hay un documento que también está ahí en el entorno, que era la idea que pudieran revisar, que se llama requisitos curriculares mínimos. Y, si podemos mirarlo, están nuevamente aquí definidas las especialidades, de aquí hacia abajo, tomando el mismo ejemplo de telecomunicaciones. Vamos a nuevamente buscar telecomunicación y nos tocamos con el apartado donde está la especialidad de telecomunicaciones, donde dice que hay un contexto laboral de la especialidad o el campo laboral, que está aquí definido también. Tenemos productos esperados y tenemos después objetivos de aprendizaje de la especialidad, que estos serían, ahí como lo menciona, las competencias con las que debiese contar un profesional que desarrolla, que lleva a cabo esta especialidad. Entonces, cuando cursan esta especialidad básicamente logran adquirir un perfil de egreso. Y aquí están definidos 10 competencias que debería tener un alumno que estudia telecomunicaciones. Lo mismo para el resto de las especialidades. Entonces, hablando y volviendo a la presentación, yo les colocaba el ejemplo en cómo está dividida una especialidad. En este caso, del sector electricidad, tenemos electricidad, electrónica y telecomunicaciones, que por lo que entiendo ahora se separó de electricidad. Ahora tiene un sector específico. Entonces, todos teniendo un sector del ámbito económico, tiene una especialidad normalmente a su cargo. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer es colocar aquí, yo les dejé preparadas las tablas ya para que ustedes puedan realizarlo de una manera más fácil, pero este análisis se hace básicamente primero viendo si mi programa atiende los requisitos normativos mínimos. Entonces, tomando el ejemplo de telecomunicaciones, colocamos en la tabla el nombre de la especialidad que dictamos o la carrera que se dicta, y vamos a colocar aquí las áreas de dominio según el decreto, o sea, los requisitos curriculares que me pide. Yo puse aquí los dos primeros nada más. Ustedes vieron que habían cerca de 10 o 11 en el caso de telecomunicaciones, y lo colocamos acá. Uno de los primeros competencias mínimas es que dice ahí leer y utilizar esquemas, proyectos y en general todo el lenguaje simbólico asociado a las operaciones de montaje y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Entonces esa es la primera competencia que está definida por la ley que debiese tener un alumno. El número 2 y el número 3, número 4, etc. Hasta el N objetivos que tenga esta especialidad. Luego, yo coloco los que actualmente tiene mi
programa de estudio, mi asignatura, lo que tengamos que vamos a analizar hoy día. En este caso yo les recomiendo que sea una asignatura, para que sea más breve y no tengan que revisar todo un programa de toda una carrera. Elijan una asignatura. Y en ese caso la asignatura tendrá unidades temáticas para los perfiles de egreso que tenga esa asignatura. Y ustedes van a colocarlos acá. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ustedes puedan ver si a la luz de la norma ustedes están atendiendo o no lo que la norma, en este caso los requisitos curriculares, está diciendo que debiésemos estar enseñando en esta especialidad, en este caso telecomunicaciones. Y en la columna que dice brechas, vamos a colocar exactamente aquello que yo no estoy atendiendo y que debiese estar atendiendo según el decreto 220 y el documento de requisitos curriculares. De esa manera yo voy a poder alinearme a lo que el Estado ha definido. ¿Por qué es bueno? Porque, como ustedes vieron, durante las presentaciones ha ocurrido que el Estado se asesora a través de comités de expertos y en función de eso, él tiene una mirada del entorno laboral bien asesorada acerca de lo que debiese estar formando como profesional también. Entonces, de esa forma es que definió ciertas competencias para cada especialidad y con eso debiésemos también estar formando a los profesionales. Entonces, esa es la primera cosa que vamos a hacer para poder llevar estos requisitos normativos, compararlo con lo que hoy día estamos enseñando y colocando aquí en la columna de brecha aquello que advertimos que le falta a nuestro programa de nuestra asignatura. Eso es el paso número 1 entonces para el trabajo de hoy día o de esta semana. Yo igual le puedo dar. Profesor, disculpe, Adelante. es que tengo una duda con el desarrollo de donde dice áreas de dominio. Ahí tengo que ocupar las bases curriculares, son las que salen ahí, ¿cierto? Sí. Y en la que dice áreas de dominio Y actual. luego, ¿Sí? eso, y ahí usted habló de un módulo, hay que seleccionar solo un módulo. Sí, seleccione un módulo porque usted, supongo, que, por ejemplo, pongamos su ejemplo, dicta cierta asignatura, ¿no? Ujú. ¿De qué carrera? Gastronomía. Ya, entonces vamos a ir a gastronomía y vamos a revisar voy a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a revisar el documento de requisitos curriculares, ¿ya? Vamos a ir entonces a gastronomía. Tenemos acá la especial de gastronomía, ¿cierto? Todo la puede estar viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Y aquí hay un perfil de egreso definido por el Estado para esta carrera. Y yo me encuentro aquí con 4, 5, 6, 7, 8 objetivos mínimos. Entonces, yo de estos objetivos mínimos, en este caso, usted lo va a hacer de una asignatura, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama la asignatura? Profe, disculpe, pero ahí no se ocupan los de la mención. En este caso sí, porque gastronomía tiene menciones, ¿no? En este caso Sí, tenemos tiene dos cocina menciones. y repostería, si no me equivoco. Pastelería y Sí, repostería. pastelería y repostería. Usted elegirá la que corresponda y cada una a su vez tiene objetivos nuevos, pero que nacen del general. Ujú, Entonces, por ejemplo, en su caso es claro. cocina o pastelería y repostería. Ujú. ¿Cuál de los dos es? ¿Qué mención? Entonces, cocina. Entonces me enfoco solamente en uno. Solamente cocina. Entonces, usted tiene aquí 5 objetivos Ya. fundamentales. Esos 5 Ujú. objetivos usted los va a plasmar en la tabla que estábamos viendo acá, que es aquí, En la primera áreas de tabla. Ahí dominio. van todos. ¿Sí? Aquí usted copia y pega los 5 y usted después se fija en su Ujú. programa de estudio que está dictando para cocina y usted verá Ya. qué grado de atención está logrando
con esas unidades temáticas, con esos objetivos que usted planteó en su programa de estudio, y usted se va a dar cuenta que de cuando en cuando por ahí va a haber algún contenido que no está siendo atendido. No se voy a inventar. Ah, ya. Por ejemplo, vamos a volver a la de requisitos curriculares para que quede lo más claro posible. Entonces, vamos a centrar, por ejemplo, en el de cocina, en el 4. Y aquí dice que hay que introducir variaciones en las recetas de productos gastronómicos de la cocina básica o en la manera de servirlos, buscando mejorar sabores y texturas para adaptarlas al gusto de una demanda diversa. Entonces, este objetivo que está planteado para el profesional de gastronomía, mención cocina, usted va a ir a ver, tenemos alguna asignatura, por ejemplo, voy a inventar yo también, ¿eh? Que centre sus contenidos en dejar que los alumnos, por ejemplo, realicen modificaciones a las recetas en virtud de las nuevas tendencias de sabores y texturas del mercado. Y usted va a advertir, Ya. parece que sí, pero parece Por ejemplo, que... ¿Sí? ese corresponde a la cocina internacional. Tendría que ir a ese módulo y desglosar los objetivos de ese módulo. Exacto. Usted Ah, entonces ya, va a buscar ahí a su programa de estudio si lo está atendiendo o no y en qué asignatura. Y ya. supongamos que se centra solo su asignatura, solo habla de sabores y no está incluyendo las texturas. Entonces usted tendrá que ahí colocar en brechas, mi programa actual de estudio no está considerando las modificaciones de textura de los platos que elaboramos. Y ahí colocará una brecha. ¿Bien? Ah, profe, entonces hay que comparar las bases curriculares con el currículum que uno está utilizando, no lo que uno realiza. Con lo que usted tiene definido enseñar en esa especialidad. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ya, muy Sí. bien. Y es bueno que vamos presentando porque la idea es que quede claro y como siempre, sea algo bien conciso, preciso sobre lo que vamos a hacer hoy día, que es llevar el entorno laboral a los programas de estudio para intervenirlo. Ese es el objetivo de esta sesión, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer como trabajo formativo y evaluado de esta unidad. ¿Bien? Seguimos entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las brechas? Las brechas, lo más importante es identificarlas y vamos a hacer dos cosas con ellas. Primero, es que una vez que detectamos brecha, vamos a definir su inclusión en el contenido de alguna unidad temática existente, que eso sería la mejora al programa de estudio, o bien, 1.2, habría que desarrollar nuevos tópicos en sus programas de estudio. De esa manera van a ecualizar y también a cumplir con la normativa en cuanto al programa que están teniendo en la especialidad que sea. Profesor, Sí, tengo una pregunta. Yo soy profesor de inglés y resulta que hasta cuarto medio le hacemos a chiquillos, por ejemplo, de electricidad, que es el más significativo para la explicación que voy a dar, también mecánica. Le hacen inglés general, o eso es lo que tenemos que enseñarles. El inglés técnico queda casi, no existe el inglés técnico. Yo estudié en un liceo comercial hace ya más de 20 años y yo sí tenía inglés técnico y eso me favoreció muchísimo. De hecho, se me hizo mucho más fácil el dominio del inglés, del idioma. Y no está considerado. ¿Qué hago en ese caso? Está bueno el análisis, por supuesto, si lo abordo desde esa perspectiva, pero lo tendría que fundamentar para poder incluirlo, desarrollar un nuevo tópico en el programa, tendría que orientarlo en ese sentido. en el caso de especialidades que, por ejemplo, no estuvieran literalmente en los requisitos curriculares, porque eso no es una especialidad, pero sí está incluido como objetivo fundamental en el plan común de tercero y cuarto medio. ¿Sí? De hecho, yo lo estoy mirando aquí en el decreto
y menciona en el punto 5 de tercero medio, dice, apreciar la contribución del idioma extranjero en su formación académica y en el desarrollo de sus potencialidades como futuro miembro de la fuerza de trabajo. Esa es una de las cosas que dice. Entonces, yo pienso que lo más valioso ahí, si bien esto va a estar considerado, yo creo que es mejor que tome el programa de esa asignatura, en el caso de idioma inglés, y esa asignatura debe haberse planteado cierto objetivo, ¿no? Sí. Ya, ese objetivo usted lo va a colocar acá, vamos a mostrar la presentación. La presentación acá en la tablita, en este caso la carrera o en este caso la asignatura, se va a llamar inglés. Vamos a poner en área de dominio según el decreto, usted podría colocar las cosas que el decreto menciona, por ejemplo, valorar la importancia, no sé qué otras cosas dirá porque no la he leído específico, los pudiera colocar acá. Pero en especial colocar acá en áreas de dominio, colocar el objetivo general de esa asignatura. Y por otro lado, en esta sección que dice áreas de dominio actual, usted colocar los contenidos específicos, generales, no los títulos nada más, de esa asignatura. De tal modo que usted puede hacer este contraste que vimos acá arriba. Esto. Usted toma el objetivo general de la asignatura y ve los contenidos que usted está mostrando y vea si hay o no congruencia con cada unidad temática para lograr este objetivo general. Y como ve, por ahí pudieran haber algunas discordancias, por ejemplo, de que le falta contenido o que le sobra contenido que no tiene relación con el objetivo general de su asignatura. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, Profesor, Y la pregunta estaba, lo que a mí me llama mucho la atención es que después cuando llegan los chiquillos, muchos de ellos después se matriculan o continúan estudiando electricidad, la ingeniería, y se lleva la sorpresa que le entregan texto en inglés porque como eso usted bien sabe, es una cuestión del día a día que van sacando nuevos papers y qué sé yo, no los traducen. Entonces los profes, obviamente, sabiendo que tuvieron una formación en inglés anterior, le entregan ese texto y leer un texto técnico en inglés es totalmente distinto a leer, por ejemplo, una biografía. Y ahí es donde hay una brecha tremenda. Me gustaría tocar ese tema, pero no sé cómo orientarlo. Tendría que contrastarlo con lo que está pidiendo el mercado o la educación superior. sí. Lo que yo recuerdo que, al menos en la experiencia que yo tuve, lo que hicieron, es que hicieron, como el inglés era del plan común, tercero, cuarto, medio, hicieron, en el caso del Liceo Técnico Profesional, hicieron un inglés que se llamaba igual que todos, pero en los contenidos y en los objetivos que se había planteado, eh, tenía mucha orientación a desarrollar un lenguaje técnico del vocabulario del habla inglés para comprensión de textos técnicos, porque era en un colegio técnico. Y de esa manera, yo recuerdo que la enseñanza del inglés era mucho más customizada a tecnicismo, sobre todo, para que el inglés fuera útil, porque no era el inglés conversacional o que fuera, no sé, para dar el TOEFL. Era más bien un inglés para tomar estos precisamente manuales, y de hecho con eso se hacía la clase, y de esa manera se lograba lo mismo, salir de duda, ver qué realmente decía el texto, e incluso la teoría se enseñaba a partir del lenguaje que se ocupaba en el texto técnico. No sé si se responde un poco, pero con esa experiencia yo pienso que la asignatura de inglés debiese tener como objetivo más que enseñar el habla extranjero, el idioma extranjero, es lograr esta comprensión de textos en idioma extranjero, pero técnico. Sí, de hecho, lo único que le enseñamos es lo primero que mencionó,
las habilidades, las 4 habilidades habituales del idioma, pero dirigido a conocimientos técnicos, a una lectura técnica, en realidad no se hace. Y de hecho los chiquillos nos mencionan eso. Pero lamentablemente cuando llegamos a cierta etapa del año hay que comenzar a hacer las coberturas, tendría que ser un proyecto integral de la institución que lo asumiera como tal para poder aplicarlo libremente y sin tener que estar posteriormente justificando el por qué se hizo eso, porque al final nos piden desviaciones. Las desviaciones tienen que ver precisamente con eso, con salirme del programa habitual para enseñarle algo porque faltó tiempo o porque hubo alguna situación que atrasó el desarrollo del programa. Entonces, en la práctica, se tendría que plantear como un proyecto. Y por allá yo creo que lo voy a orientar. Yo estoy mirando mientras te escuchaba que sí, me parece que es todo un levantamiento de una necesidad que se viene arrastrando. Es que por esta vez la actividad que planteo, que puede servir de hecho para lo que quieres plantear después, es tomar lo que el decreto está mencionando, te lo proyecto para que tú lo veas, extraer del decreto lo que la ley menciona que debiese ser enseñado en el idioma extranjero. Yo estoy mirando que había uno que era muy atingente a lo que estábamos hablando de los textos técnicos. Por ejemplo, aquí dice que, acá, en este contexto, el propósito del subsector idioma extranjero en la educación media es entregar a los estudiantes una herramienta que le permita acceder a información, conocimiento y tecnologías, así como apreciar otros estilos de vida, tradiciones o maneras de pensar. Tiene por tanto propósito de formación y enriquecimiento personal, así como un instrumental para fines laborales, académicos y profesionales. Entonces, yo creo que aquí sí está autorizando precisamente esta customización del idioma para lograr una mejor comprensión de manuales, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Entonces, yo qué te recomiendo para el trabajo práctico que estamos tratando de hacer ahora, es que en la tabla donde tenemos dispuestos los de acá, esto, las áreas de dominio común según el decreto, coloque efectivamente un resumen de lo que menciona el decreto. Y acá al lado, coloque lo que estás enseñando hoy día como contenido o unidades temáticas y veas qué brecha te puede estar faltando. Profesor, Gracias, profesor. Ya. ¿Sí? profesor, Leonardo, ¿no? sí. Buenas tardes. Primero que nada, hay que hacer una consulta. Lo que pasa es que en el caso particular acá, yo tengo un programa, pero estoy viendo, yo nunca no tenía conocimiento del decreto 220. Entonces estaba viendo conforme a lo que usted mostró en la primera parte, no va más o menos de la misma forma, en forma similar. Y hay he participado en algunas capacitaciones súper cortas y simples, pero hay palabras como que la han usado, que son diferentes. No sé si en este contexto son las mismas, porque por ejemplo lo que es perfil de egreso, sí es un término que manejo, pero nosotros ya no, en el caso de nosotros, o el objetivo no lo ocupamos. Nosotros usamos lo que es aprendizaje esperado. Sí, exacto. Indicadores de desempeño no me acuerdo cuál es la otra palabra que se salía acá. Entonces, en el caso mío, tengo que analizar un poco lo que es el decreto 220 para ver qué similitud tiene conforme al programa, al plan que nosotros tenemos. No, eso está muy bien y es bueno el comentario que hace Leonardo, porque perfil de egreso no es otra cosa que eso, los conocimientos esperados. Claro. Sí, eso es lo mismo, considéralo como lo mismo. El perfil de egreso como aprendizaje Lo- esperado. sí, eso es lo que en tu caso me mencionas que conoces como término, ¿no? Claro. Aprendizaje esperado. Sí, eso es precisamente el perfil de egreso, ¿Sí? que básicamente las competencias que se debiesen adquirir después de cursar una asignatura.
Claro, porque tengo, por ejemplo, acá tengo competencias, demuestra conocimientos generales de la formación del alumno, y claro, entonces son términos que van apareciendo de una forma separada, entonces, conforme a lo que usted mostró, claro, me entra un poquito lo que es la confusión. Y también claramente vi lo que estaban hablando anteriormente del tema de inglés, y que es un tema que igual yo estaba pensando en tocar, lo que a simple vista se ve que hace falta, pero no, como le digo, no tenía conocimiento de este decreto, donde uno puede ir a analizar. Sí, el decreto es un requisito normativo. Ahora, lo que vimos la semana pasada, cuando vimos empleo, empleabilidad, vimos efectivamente que una de las problemáticas de la educación técnico profesional era la falta de fiscalización. Entonces, los centros de formación hoy día no tienen una fiscalización sobre las competencias que realmente se entregan. Y eso era un problema, es un problema estatal, es un problema que el gobierno tiene que solucionar, pero si definió el Estado requisitos mínimos, efectivamente los centros de formación debiesen atender a lo mínimo y luego enseñar todo lo demás que quieran enseñar, y con lo cual normalmente se diferencian un centro de otro centro. Entonces, Esto va a tener una mano con las acreditaciones, me imagino. sí, la acreditación de hecho eso es lo que mira. No solamente la calidad docente, la calidad del alumnado, la vinculación con el medio, que es uno de los ítems, sino también calidad de educación. Entonces, en calidad se tiene que ir qué está entregando y de dónde estos programas de estudio logran satisfacer primero la calidad mínima, que es la que definió el Estado, y después la que ofrecemos nosotros, que esas son nuestras declaraciones de los propios centros de formación técnica que se comprometen a generar. Y ese grado de coherencia es el que hoy día los invito a hacer como actividad práctica, para que ustedes puedan ver que se da en muchos programas de estudio, que no están atendiendo la promesa que está haciendo como objetivo general o como perfil de egreso. Se dice que se logra algo, pero los contenidos no apuntan hacia allá. Entonces, esta tablita que está puesta acá con flechita, ustedes cuando coloquen sus contenidos o unidades temáticas, probablemente voy a suponer que la primera pueda ser atendida en el contenido de más abajo, etcétera. Pero eso es solamente para identificar cómo sus contenidos están yendo en dirección de alguno que está definido en el decreto. Y así les sea más sencillo también ver si hay alguna unidad, por ejemplo, que no tenga relación con ninguno de los requisitos del Estado. Y eso va a ser una decisión. ¿La sigo haciendo porque, no sé, la institución quiere que se enseñe esto, o la saco? Y eso es una decisión del centro de formación, porque primero puede ser que el Estado no lo pida, y nosotros preguntarnos por qué estamos enseñando esto. Para eso es este análisis. Pasando a lo siguiente, el análisis de brecha entonces vimos que es valioso ¿para qué? Para incluirlo en algún contenido, en alguna unidad temática que exista, o bien para desarrollar un nuevo tópico. Y en esta misma orientación, ¿qué los invito a colocar? Precisamente incluir nuevas tecnologías, los disruptores tecnológicos que ustedes advirtieron en el ensayo. El programa de estudio normalmente sale desfasado, producto de lo que se enseña, no necesariamente lo que el mercado está requiriendo. Y ese es el valor que tiene este ensayo que ustedes hicieron y con el cual leyeron muchas cosas en muchos lugares, y ustedes advirtieron que el mercado está yendo en una dirección. Por ejemplo, en telecomunicaciones estamos, por ejemplo, en una era en donde se están ocupando otro tipo de tecnología. Y yo les comentaba, y quizás no esté en el plan de estudio enseñar eso. Entonces el profesional sale, pero no sale con esa competencia que el mercado está requiriendo. Entonces, de ahí el valor de hacer este análisis. De hecho, eso debería pasar directo a una brecha. Incluyan una o dos, no es necesario más, solamente para que ustedes
tomen el hábito de que este análisis precisamente se asesora del entorno laboral para adecuar la formación a un perfil de egreso y este perfil de egreso a satisfacer las demandas del entorno laboral, para que cuando salga, salga alineado. ¿Qué viene ahora? Bueno, el análisis del perfil. Ahora, cuando ya vimos el decreto, vimos nuestro programa, etc., ¿qué hacemos si no poseemos algún objetivo mínimo de aprendizaje o una nueva tecnología relevante del mercado laboral? Bueno, muy sencillo, la incluimos. ¿Y cómo se incluye este objetivo mínimo? Bueno, como competencia que es y que queremos entregar, ya sea porque es un requisito mínimo o porque vemos que el mercado lo está pidiendo, es que hay que hacer esta inclusión. ¿Y cómo se hace la inclusión? Se hace a partir de una matriz. Y esta matriz se llama matriz de pertinencia. Uno cuando quiere agregar una competencia, o como decía el compañero, un aprendizaje esperado, o lo que se llama un perfil, una característica del perfil de egreso, uno debe hacer este análisis en una matriz. ¿De qué está compuesta esta matriz? Bueno, de algo de lo que vimos arriba. Fíjense, voy a volver para que ustedes vean de dónde salió esta definición. Acá. Si ustedes logran ver aquí en perfil de egreso, fíjense la definición de un perfil de egreso. El perfil de egreso son capacidades, conocimientos y habilidades. ¿Ya? 3 cosas. Capacidades, conocimientos y habilidades. Ahora vamos a volver acá, a la matriz. Fíjense qué tiene de componente la matriz de pertinencia sobre un área de dominio, que es una competencia. Conocimientos, habilidades y actitudes. Estas 3 características son no son otra cosa que la definición de una competencia. Y yo les dejé aquí las definiciones del diccionario para que ustedes sepan bien qué es un conocimiento, qué es lo que es una habilidad y qué es lo que es una actitud. Porque uno cuando dice, ya, vamos a tomar el ejemplo, no sé, del área eléctrica, por ejemplo, y algunos de los ensayos que ustedes pusieron en el área eléctrica, colocaban que nuevas tecnologías. Ponían ahí, por ejemplo, generación de energía renovable no convencionales. Entonces, ya, esa es una nueva competencia que nosotros, no sé, vamos a ser pioneros y vamos a colocar esto como parte de la formación de los nuevos eléctricos del siglo XXI. Entonces ya, pero llegar y colocar una materia conlleva que nosotros primero hagamos un análisis de pertinencia y eso se hace listando acá los conocimientos. ¿Qué quiero yo entregar? ¿Qué capacidades quiero darle al profesional? ¿Y qué actitudes yo quiero que él desarrolle? Finalmente, yo hago una declaración general o lo que se llama integral de esa competencia, que no es otra cosa que un concilio armonizado de conocimiento, habilidad y actitudes que va a tener este profesional una vez que curse la asignatura que le voy a llamar, por ejemplo, instalación, diseño e instalación de sistemas de generación de energía renovables no convencionales. Yo abajo acá les dejo los verbos que normalmente con los que se caracteriza un conocimiento. Por ejemplo, voy a colocarle ahora un ejemplo de una asignatura en donde están completo todo esto, el conocimiento, la habilidad y la actitud. Por ejemplo, esta asignatura se llama, o el área de la competencia que queremos darle, este es un ejemplo, reflexión e investigación sobre la práctica docente. Esta es la competencia que queremos dar, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Ahora, ¿qué conocimientos queremos darle para que él desarrolle esta competencia de reflexión e investigación sobre la práctica docente?
Bueno, los conocimientos que vamos a entregarles son manejo de tecnologías de la información, estrategias de comunicación oral y escrita, procedimiento y técnica, metodología de la enseñanza y su vinculación con las disciplinas técnicas profesionales que enseña, identificación y reflexión sobre cuáles son los problemas y reflexiones desde la práctica docente, definición de objetivo y problema de investigación. Con todos estos conocimientos, yo voy a dotar al profesional en esta unidad temática que se llama reflexión e investigación sobre la práctica docente. Ahora, ¿qué habilidades yo quiero que desarrolle con este conocimiento? Yo quiero que la persona sea capaz de problematizar fenómenos educativos a partir de su práctica como docente. También quiero que sea capaz de analizar su práctica docente en el contexto donde se sitúa, que le permita la construcción de conocimientos pedagógicos. Y también quiero que sea capaz de plantear preguntas de investigación, que está relacionado a este conocimiento de acá. Cuando ya sé definir objetivos y problemas de investigación, yo puedo definir preguntas de investigación. Entonces, ¿qué otra? En la otra columna, las actitudes. Ahora, la actitud es como, si ustedes lo ven acá, es una disposición del ánimo. Entonces, ¿qué actitud yo quiero que desarrolle este profesional? Que valore la autonomía de su quehacer docente, que tenga una disposición hacia la reflexión, que sea autocrítico y autocrítica, que tenga una disposición al trabajo colaborativo y tenga una disposición a pensar diferente también. Y ahora yo con todo esto, conocimiento, con habilidades, con actitudes relacionadas a esta unidad, que puede ser nueva, yo hago una declaración de desempeño integral. Y fíjense cómo yo resumo todo esto. Básicamente tomo lo más importante de cada una y hago una declaración. Reflexionar e investigar de manera permanente sobre la práctica pedagógica y proponer e implementar estrategias de innovación que permitan abordar problemáticas del aula y la enseñanza de la especialidad, con el fin de mejorar las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes en un contexto técnico profesional. Este desempeño integral yo lo formulé entregándole estos conocimientos, esta habilidad y esta actitud. Así, entonces, es como incluimos nuevo contenido en un programa de estudio, haciendo este análisis de perfil de egreso, que por definición atiende a conocimiento, a habilidades y actitud. Este análisis les puede tocar en su momento cuando alguien les pide intervenir su programa, su propio programa de estudio, y ustedes hacen precisamente esta matriz y definen un desempeño integral general. Entonces, Profe, disculpe, adelante. ¿esto se podría aplicar a las horas de libre disposición que hay o no? Por supuesto, esa es la idea. Ah, ya, gracias. Y Profe, ¿le puedo ahora hacer una no va a consulta? alcanzar. ¿Sí? Profe, con respecto a eso, por ejemplo, esos colegios que son dual, ¿también puede ir eso de la parte integral? Un ejemplo, que están en la vida ya laboral, por ejemplo, ¿o no? La matriz anterior, ¿Mm? esta que está acá, está centrada especialmente cuando nosotros necesitamos incluir nuevo conocimiento a nuestros programas de estudio. Y también cuando revisamos nuestras asignaturas. Porque ahí, cuando se nos pide revisión de programa, nosotros debemos hacer una matriz de este tipo. Porque ahí nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que nos puede estar faltando ciertos conocimientos que no le estamos entregando para formar este perfil, este desempeño integral. Por ejemplo, si tomáramos el ejemplo, su asignatura, ¿cuál es? Lo que pasa es que son los niños de pero por Gastronomía. ejemplo... Entonces, por ejemplo, hacemos una declaración integral en donde decimos que vamos a formar un profesional con capacidades de generar nuevos platos, por ejemplo, de acorde a la gastronomía nacional e internacional, y hasta ahí vamos a parar, para no hacerlo tan largo.
Y yo voy a la columna de conocimiento y yo veo, perfecto. Yo quiero darle competencia entonces para elaborar platos de gastronomía nacional e internacional. Y voy a conocimiento y veo que las prácticas culinarias están centradas en la gastronomía nacional. Un ejemplo burdo. ¿Y dónde están las prácticas culinarias internacionales? Y no las tengo acá como conocimiento. Yo ahí tengo un problema, porque estoy haciendo una declaración integral y le faltan conocimientos que yo no estoy entregando. ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias. Entonces, parece obvio, pero como vimos en el ejemplo que yo estaba haciendo con la misma asignatura, hay cosas que se prometen, cosas que se dice que se van a enseñar, pero que no hay unidades temáticas para eso. Entonces, esto sería el cómo incluir conocimiento, por ejemplo, de una unidad que ustedes no tengan en su programa de estudio. Ahora, ¿cuál sería entonces el resultado de esta actividad? Es que ustedes desarrollen este nuevo programa de estudio ahora contextualizado al entorno laboral. Entonces ustedes harán una tablita en donde le colocarán aquí el nombre de su asignatura, colocarán aquí una gran declaración de ese perfil o ese objetivo general, y ustedes definirán las unidades temáticas que ya tienen o las modificadas más abajo para atender a este perfil de egreso. Y estos nombres que ustedes colocan acá como unidades temáticas tienen su fundamento en esta matriz, la que acabamos de ver, la que está acá atrás. ¿Y de dónde se les ocurrió colocar nuevas unidades temáticas? De la anterior, de acá. De acá. Ustedes vieron el requisito normativo del decreto y ustedes vieron lo que tenían y ven que les falta. Por eso están proponiendo un nuevo programa de estudio para la asignatura con quizás una nueva unidad temática, que ya está analizada a través de esta matriz de pertinencia. Así es como se hace y ese es el trabajo entonces. Sí, adelante. Sí, con Iván, una consulta respecto de poder comparar el decreto en el caso de no tenemos esta posibilidad general que da el gobierno para la base curricular. Nosotros hacemos comparación y partimos desde las competencias propias y viendo las brechas. Sí, eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo les tengo un resumen ahora, porque con esto finalizamos lo que sería esta actividad. Y básicamente, entonces, esta nueva propuesta del programa contextualizado estaría compuesto de tres cosas. El análisis de objetivos fundamentales y objetivos mínimos legales, esta matriz de pertinencia, y la inclusión de algún disruptor tecnológico que ustedes hayan advertido en ese ensayo que hicieron, donde vieron que habían nuevas tecnologías, en donde quizás su programa de su asignatura no tiene contenidos definidos. En un sentido, estas tres tablitas que acabamos de ver hoy día, para aplicar este conocimiento que adquirimos del entorno laboral, para llevarlo a los programas de estudio, es que ustedes en una hoja tendrán que poner esta que está aquí en azulito, que en donde ustedes colocan su asignatura, colocan lo que dice el decreto, o en definitiva lo que dice su propio programa para las carreras que no son técnicas, y ustedes colocan lo que están enseñando. Y ven si efectivamente lo que enseñan está de acuerdo al decreto o es suficiente para desarrollar el perfil de egreso o el objetivo general. Y acá colocarán las brechas que ustedes detectan, ya sea por un tema normativo o por un tema de incongruencia con los contenidos y el objetivo planteado de la asignatura. ¿Hasta ahí vamos bien? Disculpe, profesor, yo estoy por acá. Esa tablita azul que usted habla ahí, ¿cierto? Donde dice telecomunicaciones, donde dice áreas de dominio actuales son las que nosotros tenemos en estos minutos en nuestros liceos, ¿cierto? Sí. Si es que se parecen o no a la del decreto 220, y ahí vemos las brechas. Así es. Ese es el tema. Ah, ya, ok. Gracias, profesor. Esa es la situación ideal.
para los compañeros que no realizan una carrera técnica profesional, sino una superior, en ese caso ellos no tienen un requisito normativo. Entonces, ¿qué les mencioné? Coloquen acá, en donde dice el decreto 220, coloquen más bien el objetivo de la asignatura. Y en áreas de dominio, coloquen las unidades temáticas de esa asignatura y vean si logran cumplir esta promesa de objetivo general. ¿Se entiende? Profesor, sí. Nuevamente con Iván, una consulta. En mi caso tengo competencias generales y después tengo desglosado competencias específicas, en el caso de mi asignatura. Entonces, tendría que ver la diferencia que se provoca entre ellas. Usted ahí en ese caso colocará la competencia general, acá donde dice área de dominio. El 220. Exacto, pero ahí le borra el 220 porque presumo que no es una carrera técnica, ¿no? Sí, pues una carrera técnica, pero en Ah. mi caso es taller de integración. Ah, eso entonces no está definido como una carrera técnica, es una asignatura. Claro, claro, yo entrego una asignatura. Perfecto, entonces usted acá colocará la competencia general y acá colocará la específica, de aquí hacia abajo. Ya, perfecto. Y verá Perfecto. cómo estas son capaces de lograr el desarrollo de esta general. Ya, perfecto. Sí, Y ahí ahí va a notar entiendo, usted ok. que tiene cosas que le faltan, cosas que le sobran, y colóquelas como brechas. No es necesario un análisis mayor, solo queremos detectar brechas. Ok, ¿Ya? Porque gracias. eso es, en definitiva, gastos de recursos, tiempo que pudiéramos destinar a lo importante. Bien. Eso es entonces el paso número 1. Profesor, antes que siga, perdón, Sí. solamente para contando todas las cosas, si es que en este caso la asignatura es inglés o cualquiera de las que dentro del decreto, bien, ahí podría yo analizar los objetivos de aprendizaje o los aprendizajes esperados dependiendo de la nomenclatura. A ver, usted tiene, para yo entender mejor, ¿tiene una asignatura? Inglés, sí. Ya, inglés. Perfecto. Entonces, yo ahí el análisis que tendría que hacer sería del área de dominio según el ECO versus los OA o los AE, dependiendo los objetivos de aprendizaje o aprendizaje esperado del ramo en específico, porque ahí está súper explícito qué es lo que yo sepa hacer. Sí, en el caso de las asignaturas, sí que son como, en el caso de inglés, estábamos justamente viendo ese ejemplo, porque hay posibilidades, me refiero que hay por lo menos 2 posibilidades de cómo hacerlo. Primero es, y esto aplica para todo, tomando el objetivo general o el aprendizaje general esperado y colocar acá los objetivos específicos, o bien, en el caso de inglés, que sí está mencionado como un contenido del plan común, uno puede ir al decreto y ver qué pide el decreto para inglés o lenguaje extranjero, como lo define, y uno pudiera colocar acá un listado de cosas que el Estado pide para el lenguaje extranjero, y luego colocar acá lo que yo hago hoy día. Y ahí también pudiera yo encontrar brechas. Entonces, como ves, un análisis está hecho muy intramuros para ver primero coherencia entre tu propia asignatura, y por otro lado, el otro análisis que tú puedes hacer, si quieres, es más bien verlo desde qué dice el decreto respecto a mi asignatura. ¿Se entiende? Iván. Profesor Richard Acevedo por acá. Nosotros teníamos un grupo y el grupo estábamos haciendo electricidad. ¿Seguimos con el grupo? ¿Podemos hacerlo en grupo igual? ¿O es? Sí, pueden seguir con los mismos grupos, con grupos nuevos, no importa, no importa. Solo dijimos máximo 5 personas. Ok, profesor. Gracias.
Por último, para terminar la sesión de hoy día entonces, sería entonces en una hoja se entrega la asignatura, el perfil de egreso y las nuevas unidades temáticas o las mismas, 20 horas. si todo estuviera bien. En otra mitad de hoja entregaremos esta tablita que sería el análisis de brecha, en donde definimos qué brechas tenemos. Y en otra tablita, aquí dice con 2 materias sería suficiente, pero yo creo que con una es suficiente. Ustedes colocarán acá la asignatura y pudiera colocar el conocimiento nuevo que, por ejemplo, de alguna de las brechas vieron necesario incluir en su plan de estudio. Y ustedes harán este análisis en cuanto a qué conocimientos debo entregar, qué habilidades pretendo entregar, qué actitudes deseo generar con esta nueva asignatura y una declaración general de esa nueva asignatura que nace de alguna de las brechas. En realidad uno hace las que quiere atender nada más. Yo aquí les pedí 2, pero no, vamos a definir una. Solo con una ustedes hacen este análisis que se hace para definir contenido nuevo de un programa de estudio. Entonces, esa sería la actividad de esta unidad, y la cual les coloqué aquí una fecha, que sería la otra semana, el 30/7. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Entonces yo les subo hoy día mismo esta misma para que les sirva de ayuda. Y la otra semana entonces, en no más de 2 hojas, debiésemos encontrar estas 3 tablitas, en las cuales la 3 solo va a contener una brecha de la que ustedes hayan detectado. Y si no detectaron brecha, no detectan, pero pudieran proponer alguna solamente para realizar este ejercicio de análisis de cómo se formula una competencia asociada a una asignatura. Profesor, Sí. una consulta, por ejemplo, en el tercer cuadro, está de asignatura, pero podría ser, por ejemplo, en caso mío de educación física, una unidad que no se esté pasando. Por supuesto, de eso se trata. Ah, ya, ok, entiendo. Educación física está en el plan común, ¿no? Está en el decreto 220, aquí igual lo estoy viendo, igual tiene un objetivo fundamental, dice objetivos fundamentales, pero son varios, yo no sé si alcanzaré a colocarlo en el cuadro, pero más abajo igual salen objetivos mínimos, que es Entiendo. más cortito igual. No, los mínimos, eso es nada más. No deben ser más de 10. Ya, Ahora, eso es copiar y pegarlos nada más, y yo claro. entiendo que se puede extender un poco el cuadro. Pero lo más importante de eso es que usted defina en función de su propia asignatura qué cosas pueden no estar siendo atendidas. Ujú. Y ahí tomamos Ya, uno profesor. y hacemos este análisis de la tabla naranja que está al final. Que eso es, por ejemplo, cuando yo quiero incluir nuevos tópicos en mi plan de estudio. En el área, por ejemplo, de la salud, quizá, no sé, en su momento, y creo que tiene más preponderancia hoy día, la enseñanza sobre nuevos buenos hábitos, por ejemplo, alimenticios. Hoy día el área de la salud de la actividad física, creo que se llama, ciencias de la actividad física, lo está tomando más en serio en un sentido, pero lo está abordando más también. Puede ser un área, por ejemplo, que desarrolle como asignatura. Claro, porque en enfermería, acá en el liceo no pasan, por ejemplo, un área, o sea, una asignatura que sea como educación física o un contenido de actividad física, ¿entiendes? Sí, como No, buenos no lo hábitos. pasan, deberían pasarlo, los alumnos incluso los piden, pero no se les pasa, incluso no se le hace educación física, no se le hace nada de actividad física. Ah, entiendo. Bueno, ahí hay entonces contenido que puede ser incorporado y que puede ser relevante. Pero si hace el análisis del decreto, yo creo que ahí aparecen ya cosas útiles para hacer ese listado de áreas de dominio.
Muy bien, ¿hay alguna otra duda? Y aquí entonces dejamos la sesión de hoy día, antes de cerrar, me refiero. Profesor, el formato ese del recuadro amarillo, azul y naranjo, ¿lo va a enviar usted o lo desarrollamos nosotros en Excel? No es más de lo que está ahí en la PPT, pero pueden, si quieren, les envío las tablas, pero van a ser iguales a las de la presentación. Si quiere, ustedes le colocan otro color, pero es para que se diferencien nada más, es que están en colores. Ya entonces tenemos libre Sí, opción de hacer el cuadro. sí, porque por ejemplo, donde dice materia o programa, ustedes le pueden poner asignatura, pero se entiende que es la que ustedes dictan. ¿Sí? Claro. Acá en área de dominio, lo que pusimos acá en el decreto 220, algunos no caen dentro del decreto 220 porque enseñan algo totalmente fuera del decreto 220. Ustedes pueden colocar objetivo general de la asignatura y los colocan acá. Entonces, sí, los nombres pueden ir variando un poquito. Y áreas de dominio actual van a ser en definitiva las unidades temáticas de lo que ustedes enseñan actualmente para lograr esta otra. Ahora entiendo, profesor, o sea, el decreto 220 es solamente para la educación media, técnico profesional. Sí, está hecho para esa área, no para la superior, por ejemplo. Ah, ok. No, por eso es que algunos términos no me cuadraban. Sí. No aplica para todos, exactamente. Ya, ok. Muchas gracias. Muy bien, ahí estoy atento al email, a cosas, y yo me anoto, alguien me dijo, creo que fue Leonardo el que aún no había recibido su evaluación, ¿no? No, yo Pablo Espinosa, profe. Pablo Espinosa, perfecto. Yo me quedo entonces con eso al pendiente, se lo voy a enviar esta semana. Ya, profe, no hay problema. Ya. Me despido entonces, tengan buena semana. Un gusto compartir hoy día. Igualmente. Igualmente, Gracias. profesor. Profe, Chao, la grabación va a estar en el Moodle. Sí. La termino ahora y la subo esta misma noche. Gracias, profe. Ok, hasta luego, entonces. Luego, compañeros. Chao, chao. Estén bien, Chao, muchas cuídense, que gracias. estén bien. Chao, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches también. Chao, buenas noches. Buenas noches.